Hermano, amigo, pastor Daniel, ¿está por ahí? Aquí estamos, por hermano, amigo Manuelito. El Señor les bendiga a todos, un gusto saludarles. Gracias nuevamente le damos al Señor por la oportunidad que significa estar compartiendo con todos ustedes. Así que una bonita instancia, poder compartir lo que a continuación vamos a detallar en el marco, como me lo dijo el pastor Leo, del mes de la Biblia. El mes de septiembre es bien significativo para nosotros los cristianos. Se ha determinado a lo largo de la historia que este mes sea el mes de la Biblia, porque precisamente fue durante septiembre cuando la primera libra, perdón, la primera Biblia fue impresa. Así que cae con nuestro mes patrio, así que se celebra esa disposición. Eh, de verdad, para mí siempre es un gusto y esperando poder estar a la altura con la mano del Señor de lo que ustedes esperan. Eh, ¿Qué se me ha pedido compartir? Y entremos en materia para que seamos fiel al tiempo que se me ha dado. Se me ha eh, pedido que comparta en cuatro sesiones dentro de los cultos de la estación una introducción para entender el mundo neotestamentario, ¿ya? Nosotros tenemos una realidad neotestamentaria donde vemos que Cristo vino, predicó su evangelio en un determinado contexto, en un determinado tiempo, en un determinado mundo, con cosmovisiones espirituales, religiosas, filosóficas, etcétera, ¿no? Y también eh, con determinados paradigmas en distintas áreas que comprenden la realidad humana. Entonces, hemos sabido que el mundo ha ido avanzando, ya hay nociones, dimensiones en la actualidad de que en esos tiempos no se tenían. Entonces, siempre es bueno poder enmarcar las enseñanzas del Nuevo Testamento, tratando de entender un poquito el mundo que había en el momento en que llegó Jesucristo, nos dejó su evangelio y el posterior nacimiento de la iglesia. Entonces, nunca se me va a olvidar una palabra, una frase que me dijo un profe, que creo que deja la idea bastante clara, ¿no? Eh, Jesucristo vino sabiendo que la tierra era redonda, pero vivió como si fuese plana. Entonces, yo creo que por ahí va, entender un poquito el mundo como se daba en ese tiempo y para poder enmarcar bien y lograr lo que yo creo que estas cosas deben buscar, que es tratar de bajar el nivel de error en nuestra interpretación, ¿ya? Porque precisamente la no consideración de esta realidad que recientemente hablábamos no ha llevado a veces a la iglesia a cometer abusos, partiendo por guerras de religión, etcétera. Entonces, creo que es un ejercicio importante entender este mundo neotestamentario. Lo vamos a estudiar nosotros como una construcción histórica. Vamos a ver el proceso histórico para la llegada del mundo neotestamentario en estas cuatro sesiones y nos vamos a detener en algunas cosas importantes que fueron de alguna manera sucediendo bajo la providencia y la administración de nuestro buen Dios. De paso, a mí me pone contento que ustedes hagan esto. Yo vengo alegando esto en mi corporación hace rato. No es por hacerles la pata, pero sí, po, eh, yo en algún momento me pidieron la opinión en redes de jóvenes, grupos de jóvenes. Yo decía que era bueno que los jóvenes pudieran estudiar la palabra. No basta con nuestros congresos. Para mí, en lo personal, que venga un orador extranjero, aunque son de bendición, pero están en otro marco, vienen en otra disposición, que vienen a ministrar desde la devoción, desde la realidad del Espíritu Santo, pero para poder estudiar, para poder tener un fondo importante, necesitamos más que una conferencia, más que una sesión, necesitamos tener un tiempo de escudriñar como nos manda el mismo Señor en su palabra. Así que, ¿qué les parece si ya empezamos en materia? No sé quién me da la posibilidad de compartir pantalla porque preparé un material para estar a la altura, ¿no?
Así que no sé cómo se hace eso. ¿Se puede ya o no? Tengo un PowerPoint. Sí, Ahí, sí, Dani, se puede compartir. ahí ustedes me avisan si se está viendo. Ahí. Ahí lo estoy proyectando. No sé si se está viendo. Eh, yo al menos no. No, yo tampoco lo puedo ver. Vamos a revisar, vamos a revisar. Vamos a revisar. Yo no soy muy bacán en la tecnología, ¿ya? Ténganme un poquito de paciencia. Sí, pues para... No, dije como tan charcha, pero estoy quedando de charcha igual, pues. Ahí sí, por ahí va a Bacán, aparecer. bacán. Ahí. Ahí está. Para lo que me preparé, dije, sí, los chiquillos ponen videoclip de sus canciones, las mensas producciones. Vi ese video donde tocan Te daré gloria. Dije, ¿cómo le hacen para tocar desde la casa? Y yo no voy a poder con un PowerPoint. Fome, po. Pero se puede. Yo ya veo que se puede. ¿Ya? Entonces vámonos con esta introducción al Nuevo Testamento. Pero me gusta partir siempre que tengo la oportunidad de hablar de esta temática con un extracto de un libro que en lo personal recomiendo leer. ¿Ya? Es un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro precioso llamado ahí, ustedes lo ven al pie de la presentación, El precio de la gracia. Y creo que este extracto un poquito también nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos con estos contenidos. Dice así, Bonhoeffer, la gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida, es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, ahí citando el texto bíblico, y porque lo que le ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida. Qué bonito libro y qué bonito extracto, pero yo destaqué acá en azul una idea que nos plantea Bonhoeffer, que creo que debe ser un poquito el hilo conductor de esta temática que estamos tratando. Aquí dice, sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. ¿Cuál es ese precio caro que ha tenido que pagar Dios? Porque le ha costado la vida de su Hijo. Y esto es importante, el hecho de que Cristo haya venido a cumplir la voluntad de Dios, a venir a salvarnos, a consumar el plan salvífico, significa que el Señor hace rato ya venía trabajando en este plan salvífico. El Señor en algún momento, en la historia, participando de la historia, lo vamos a argumentar más teológicamente, en la historia y como parte de esa historia, el Señor decidió salvar a la humanidad, esta humanidad que sabemos que cayó en pecado en el huerto. Y en ese momento comenzó a llevar a cabo un plan salvífico que encuentra su punto excelso en la cruz de Jesucristo. Dios a lo que quería llegar en este plan salvífico es al consumador de este plan, que es Jesucristo. Pero el que Cristo haya terminado en la cruz es algo que se viene gestando hace mucho tiempo, desde el momento mismo de la caída en el huerto. Si alguien me ayuda a leer Génesis capítulo 3, verso 15, ahí tenemos la promesa de salvación primera que nos plantea la Escritura. La Escritura, el hombre en el capítulo 3 cae en pecado y el Señor decide salvarlo. Y en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, ahí tenemos esa primera promesa, esa primera buena noticia, por eso se le llama Génesis 3:15 el protoevangelio, el primer evangelio, donde Dios decide salvar al hombre. Y a partir de esa caída, a partir de ese Génesis 3:15, el Señor echa a andar este plan redentor, salvador, que tiene que llegar a Jesucristo, y este plan se da a través de la historia.
¿Quién lo puede leer, por favor, para hacerlo participativo, para sentirme como que estoy en el aula ya? ¿El mismo Manolito por ahí o no? ¿Manolito? Sí, sí, Dani, aquí lo, Por Génesis favor, Manolito. 3:15. ¿Me Que yo no lo escucha? sé. Sí, fuerte y claro. Ahí voy a tratar de ir viéndolo. Ahí Ya, los versos. Génesis 3:15, tengo la versión NBI, Por favor, cualquiera sirve. dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ya. Perfecto. Si se fijan aquí, para muchos dentro de la teología, en lo personal también, tenemos ya la promesa de salvación en cuanto a que en el capítulo 3 tenemos la caída del hombre. Sabemos la historia un poquito, revisémosla. El Señor hizo la creación y dentro de esta creación el punto más bello, lo más hermosamente creado es el hombre, ¿no? ¿Por qué diría usted que es lo más bello y más hermosamente creado de todo esto que el Señor creó? Porque obviamente es el único de todo lo creado que tiene imagen y semejanza con respecto al Señor. Fue creado imagen y semejanza. Entonces, si se fijan, tenemos un relato de la creación donde Dios dice, creé los mares, ¿ya? Creé los cielos, la tierra, ya la luz, la hierba, etcétera, los animales, las bestias, y llega a la creación del hombre. Ese relato de Génesis para mí tiene la siguiente intención. Siempre lo he dicho, ustedes me han escuchado antes, pero lo retomamos, que más que hacer un énfasis en un Dios creador, en mostrar las evidencias de un Dios creador, ese relato lo da por hecho, va nombrando a Dios creando, porque lo que quiere plantar bien el autor de Génesis es que de todo lo que el Señor creó, lo más importante es el hombre. Este hombre que es el único que fue hecho imagen y semejanza. Y bueno, tenemos la desobediencia de este hombre por medio de qué? De la falta de fe para mí. La falta de fe le llevó a desobedecer, ¿ya? La falta de fe es lo que Dios dijo, porque no le faltó la fe para creerle a la serpiente. Sí le creyó a la serpiente, mas no le creyó a Dios. Y este hombre pecó, y aquí en el versículo 15 que leía el Manuel, tenemos esta promesa de salvación, esta promesa de redención de esta humanidad única creada a imagen y semejanza de Dios y que el Señor tanto la ama. Por eso en el relato de la creación deja bien claro que es la única que tiene su imagen y semejanza, que es la guinda de la torta de esta creación. Él la va a salvar y pone este versículo 15 en Génesis, hablemos así, que tiene este fondo, ¿no? Que es el diálogo que tiene el Señor en parte con la serpiente, donde le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Esta te herirá en la cabeza, es decir, a la serpiente cuando la aprieta en la cabeza, en el contexto oriental y en varios relatos orientales mesopotámicos y otras culturas, está esta figura de la serpiente donde muere siempre aplastada en la cabeza, ¿no? Entonces, y tú solamente le herirás en el calcañar, que es lo único que puedes hacer pretendiendo que vas a matar a esta simiente de la mujer, más solamente la herirás. Entonces, ahí tenemos esta promesa de salvación, protoevangelio, y el Señor empieza a echar a andar en la historia, siendo parte de esta historia, esta salvación que tiene que encontrar su punto excelso en Cristo. De ahí que todas las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿hacia dónde nos tienen que llevar? Hacia Cristo. Cuando el Señor dio la ley, se la dio a Moisés, ¿en qué estaba pensando? En la cruz. Llevarnos para allá, que es la tesis paulina, ¿no? La ley solo era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando los profetas hablaban, ¿de qué hablaban? De Cristo. Los Daniel, los Jeremías, los Isaías, todo iba hacia allá. Cuando el Señor llama a Abraham, cuando llama a Isaac, Jacob y todos los personajes, todo tiene que ver con llevarnos a la cruz.
Entonces nosotros vamos a ver en parte ese proceso histórico, ese momento en que el Señor hace esta promesa y vamos a ir viendo y revisando toda esta historia hasta llegar a la cruz de Cristo, porque ¿qué pasa? Y centrémonos en lo que nos convoca hoy día. eh, el mundo neotestamentario es una construcción histórica que viene de siglos y siglos atrás. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que mirar esa historia, esos siglos antes del tiempo del Nuevo Testamento. Solo así entenderemos expresiones, realidades y sobre todo el argumento, ¿ya? Así que quería dejar ese antecedente, ¿ya? Tenemos esta promesa de redención entonces en Génesis 3:15 a partir de que el hombre pecó y el Señor echa a andar este plan de salvación, y teológicamente se conoce como la historia de la salvación, ¿ya? Y que llega y encuentra todo su punto de encuentro en la cruz de Cristo. El Señor empieza a administrar la historia. Él va a poner reyes, sacar reyes, Él va a llamar a los emperadores mis siervos, porque esto hacen lo que yo digo que hacen, a esto los manejo yo, que los Alejandro Magno, que los Nabucodonosor, todos ellos se moverán y harán pensando que ellos son poderosos y grandes militares, grandes conquistadores, y en toda esa historia vamos a encontrar argumentos bíblicos donde el Señor dice, lo que pasó porque yo quise que pasara, porque encamino la historia hacia Cristo. Y lo mismo digo yo, permítanme el momento devocional. Él permite las pandemias y permite otras cosas, pero encamina las cosas a que toda rodilla se doble cuando Cristo vuelva, ¿no? Así que a estar tranquilo con eso también. Ahora, ¿dónde encontramos esa idea? Le invito a abrir la epístola a los Efesios, ¿ya? Que aquí Pablo, creo que en la epístola a los Efesios capítulo 1 nos va a decir esta idea de manera muy resumida, pero bastante clarificatoria. Dice Efesios, a ver, la Vale Gómez, le vamos a pedir que lea Efesios capítulo 1, la estoy viendo ahí en pantalla. Efesios capítulo 1, verso 7. No, perdón, del 6, capítulo 1 del verso 6 al 10. Vamos a leer. Yo creo que ahí hay una idea bien compendiada de lo que también vamos a tratar en estas sesiones. Ya. ¿Se Vale, escucha? fuerte y claro, perfecto. Ya, le doy. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchas gracias. Vale. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Miren, hagamos un pequeño análisis de esta sintaxis que están acá en esta porción. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos haciendo el mapa mental ya. Gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Mediante su gracia y mediante Cristo nos hizo aceptos en Él o para Él. ¿Ya? Somos aceptados por Él. ¿Ya? En ese amado, ya estoy en el verso 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según esa rica gracia, ¿no? Que está en nosotros, misma gracia con la que nos hizo aceptos en el amado. Y miren ya el verso 8, aquí Pablo lo dice algo extraordinario para mí. Esa gracia la hizo sobreabundar para con nosotros o en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y por qué esa gracia, esa misma gracia que nos hace aceptos en el amado, la hizo abundar en nosotros en qué? En sabiduría e inteligencia, para que entendiésemos qué cosa, para darnos a conocer y por ende entender el misterio que había en su voluntad. Pero un misterio que ya, gracias a Cristo, dejó de ser misterio. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Él había decidido que la cosa fuese así, está diciendo Pablo. ¿Y cuál es este misterio? Que dejó de ser misterio. Verso 10. Y que nosotros ahora podemos entender mediante su gracia. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Conforme a qué? En la dispensación. Y ahí hay una palabra clave. La palabra dispensación en el griego viene de oikonomía. Y oikonomía es administración o administrar. El Señor se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo conforme, cambiemos dispensación por administración. El Señor se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo conforme a cómo Él administra los tiempos. Dice, los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces, todo este plan celestial que se materializó en la historia terrenal, todo el plan que estaba gestado en el más allá y que se dio en el más acá, ¿dónde encuentra su reunión? En Cristo. Y eso se cumplió conforme a cómo el Señor administró los tiempos. Cristo vino en el momento preciso que Dios quiso, cuando Él quiso, cuando encontró que, cuando el Señor condujo toda la historia al momento que Él quería. El Evangelio llegó en el momento preciso para que se entendiese, para que se comprendiese, para que se estableciese y para que se promulgara. Por algo llegó en periodo romano. Todos los caminos, ¿a dónde llevan? A Roma. Este mensaje tenía que llegar y expandirse, y el Señor dijo, tengo que llegar al imperio que va a tener todos los caminos para que esta cuestión llegue para todos lados. Entonces, en Roma había un gran señor llamado emperador, que se llamaba el Quirios. Dijo, ¿y qué es un Quirios? Es un señor que gobierna todo y es dueño de todo. Bueno, entonces, a mi hijo le van a llamar el Quirios, el Señor. Y así vamos. Si se fijan, quiero completar la idea, Pablo, así la potencia en Gálatas capítulo 4, verso 4, ¿ya? Voy a pedirle al Rorro Guzmán que me lea Gálatas 4:4, porque ahí está potenciada. Ya en la primera epístola paulina, ya tenemos esta idea. Rorro la una, Rorro las dos. Parece que no está el Rorrito. A ver, uno que esté que vea. La hermana Mónica Torres. Ahí está. Estoy viendo que está ahí. Por favor, si nos puede leer Gálatas 4:4. Justo lo estaba buscando. Sí, tranquilita, sí. Estamos introduciendo el curso. ¿Cuatro cuánto? 4:4. 4:4. Ya, tengo la nueva traducción viviente. Por favor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dejémoslo ahí. Muchas gracias, hermana Mónica. Ahí está la idea reiterada. Reina Valera 60 lo dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está esa idea de que Dios tenía considerado un tiempo, este tiempo tenía que llegar, Él condujo las cosas a que ese tiempo fuera el que Él quería, y ahí trajo a quién, a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, eso es como lo que queremos estudiar, ese enfoque le vamos a ver. Vamos a ver el proceso, cómo el Señor fue administrando la historia, fue administrando el cumplimiento de los tiempos para llegar al escenario ideal para la llegada de su Hijo, que su Hijo iba a traer un mensaje, y este mensaje tenía que entenderse, conocerse, comprenderse y expandirse. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. Terminando la frase de Bonhoeffer, esto le costó caro a Dios. Llevó todas las cosas, llevó el conducto de la historia, llevó la historia hacia la cruz. Pero a medida que la historia avanzaba, la cruz se acercaba y se acercaba, que Él tenía que entregar a su Hijo. Entonces, en ese sentido, también fue un proceso doloroso para el Señor, si lo vemos desde nuestra realidad humana. No solo que entregó a su Hijo y la sangre preciosa de Jesucristo
tuvo que ser ese precio costoso para el Señor, sino que en este proceso histórico el Señor dijo: la humanidad cayó en pecado, la voy a salvar. Empezó a administrar los tiempos, la historia, para llevarla a la cruz, y en eso tuvo que formar un pueblo. En ese pueblo siempre estuvo Jesucristo, estoy hablando del pueblo hebreo, y harto dolor de cabeza le costó, po. Harta pena el Señor y harta rabia pasó con este pueblo que tenía que prepararle el camino al Salvador. Y a veces harto que se fueron del camino. ¿Por qué lo digo? Se lo digo porque los quiero. Porque la iglesia ahora tiene que prepararle el camino. Israel tenía que preparárselo el camino para su primera venida. Ahora el Señor se hizo su verdadero pueblo. Y esta iglesia le tiene que preparar el camino para su segunda venida. Por algo su gracia abunda en nosotros, para que conociésemos este misterio y lo comprendiésemos. Dice Pablo que su gracia abunda en ¿qué? En sabiduría e inteligencia, para darnos a conocer esto que el Señor estaba haciendo. ¿Y quién conoce esto? Israel. No, pues Israel no ha aceptado a Cristo como Mesías. La iglesia sabe esto y lo tiene que decir. Y creo que es importante que lo sigamos diciendo. Así que espero que se me haya entendido esta introducción, para que pasemos ya a ver y avanzar. ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento y conocer todo su trasfondo para conocerlo mejor? Les comparto mis ideas con respecto a lo mismo. Ahí está. Primero, usted dirá: básicos, palabra de Dios. Sí, pero démosle el fondo rápido. El Nuevo Testamento es parte de la palabra de Dios. Tenemos que conocer el mundo neotestamentario, esta construcción histórica que fue, discúlpeme la repetición de la idea, esta construcción a lo largo de la historia para llegar al mundo neotestamentario, ¿ya? Porque el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿no? Y si es palabra de Dios, téngalo presente la segunda idea, es parte de su revelación. El Señor se ha revelado ¿cómo? Hablando. ¿Cómo conocemos lo que Él dice que es amor, gracia, porque se nos ocurrió? ¿Podríamos nosotros llegar a esos preceptos? ¿Podríamos llegar a esas ideas? No, pues, ¿por qué usted se siente amada por Dios? O sea, ¿por qué se siente amado por Dios? Porque Dios se lo dice, pues. Y ahí sabe que tiene un Dios que le ama, pues. Entonces, primero el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es Dios mostrándose. Es Dios revelándose. Entonces, es palabra de Dios. Cuando Dios habla, se revela. Y cuando Dios se revela, ¿dónde se alcanza eso de manera excelsa? En Cristo. Y el Nuevo Testamento es la vida de Cristo, es la enseñanza de Cristo. Dios, en cuanto habla, se muestra. Si habla, se revela. Y en la medida que se revela, ¿quién es el que mejor le revela? Cristo. Por eso Cristo alguna vez le dijo a los fariseos: ¿ustedes creen que en la Escritura encuentran la vida eterna? Sepan que la Escritura, ¿de quién hablan? De mí. El Señor habló para mostrarse, y si llevaba todas las cosas, si Él habló para mostrarse, Él llevaba las cosas a la cruz, no solamente para salvarnos, sino que en la cruz le íbamos a conocer. Si Él nos dijo toda la historia del Antiguo Testamento que nos amaba, ¿dónde íbamos a encontrar ese amor de manera sublime para conocerle como Él es? En la cruz. Entonces es importante conocer este Nuevo Testamento, porque es parte de lo que Dios ha hablado, por ende, cómo se ha revelado. Y en el Nuevo Testamento encontramos la mayor de las revelaciones, Cristo. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Dijo Cristo. Al Padre. El Padre y yo, uno. Santo cielo. Les puedo decir algo teológico que no me aguanto. Dios, cuando habla, se revela. Dios, todo lo que ha hablado es como quiere ser conocido. En el griego esa palabra es logos. Por eso Juan, cuando presenta a Cristo, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, dice. Todo lo que Dios ha hablado para darse a conocer y como quiere ser conocido,
Cristo es esa palabra que se encarnó, se hizo hombre. Extraordinario, es una cuestión que... Y el Nuevo Testamento es importante, completa lo que teológicamente conocemos como revelación especial. En la Biblia encontramos revelación general, que sabemos que nos muestra un creador, la misma creación, ¿no? Los arbolitos, dice Pablo, los pajaritos nos habla que hay un creador, pero ahí no conocemos a este creador en específico, ¿no? No sabemos que nos ama, no nos muestra que es misericordioso. ¿Dónde nos muestra eso? Que Él nos ama, que es misericordioso, en su palabra. Ahí encontramos lo específico de Dios. La revelación especial, donde Dios se muestra específicamente, llamémoslo así, y le podemos conocer, es Cristo y la Escritura. Entonces el Nuevo Testamento es parte de esa Escritura y contiene el testimonio de Cristo, ¿no? Las enseñanzas de Cristo. Así que todas estas se relacionan entre sí, porque el Nuevo Testamento, yo siempre hago este juego, por eso pongo estas flechitas. Si el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es revelación especial. Y si es revelación especial, es porque habla de Cristo. Y si habla de Cristo, es porque revela a Dios. Y podemos ir jugando, ¿o no? Si hablamos de que el Nuevo Testamento es revelación de Dios, es porque es palabra de Dios. Por eso la flechita va allá. Y si es palabra de Dios, es revelación de Cristo. Cristo se encarnó en el Nuevo Testamento, pero Cristo ya estaba. Génesis 3:15, ¿quién es la simiente de la mujer? El que aplastará en la cabeza a Satanás hasta destruirlo y derrotarlo. Él. En Génesis 3:15 está Él. Cristo se encarnó en el Nuevo Testamento, pero siempre estuvo. Eso es lo que decía Juan. En el principio, Él ya estaba. Antes de que las cosas fuesen, Él ya estaba ahí. Pablo dice en los Colosenses, las cosas fueron por Él, para Él, por medio de Él. Entonces, tenemos que entender este Nuevo Testamento para entender a Cristo en su justa medida, como Dios encarnado, Dios hecho hombre. ¿Ya? Entonces, sí, estamos bien en la horita. ¿Qué vamos a revisar ahora? El proceso histórico para llegar al Nuevo Testamento, tomando como referencia, ¿qué cosa? Las Escrituras mismas. Cómo las Escrituras fueron encaminando en la historia las cosas hacia Cristo, cómo Dios muestra en las Escrituras que encamina la historia humana para llevarnos a la cruz. Y es por eso que vamos a revisar una breve cronología de Israel y vamos a ir viendo cómo el Señor en cada una de estas cronologías, tomando en consideración la historia bíblica, cómo Cristo siempre, la cruz, Cristo, el Evangelio estaba ahí y cómo Dios iba encaminando las cosas. Yo les voy a presentar fechas que son las fechas universalmente aceptadas, ¿ya? En términos de fechas siempre hay complicación porque, bueno, los estudiosos tienen distintas posturas, pero estas son como las que más se aceptan, ¿ya? Aquí tenemos primera línea tiempo. Y lo primero que les quiero presentar en esta cronología de la nación de Israel es el Pentateuco, ¿ya? Aquí llamamos Pentateuco a los primeros 5 libros de las Escrituras, ¿no? La gran mayoría de ustedes lo saben. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Se calcula que los relatos fueron puestos por escrito, o sea, que acontecieron, por lo menos tomando a Moisés como referencia, cerca del 1440, 1500, 1400, ¿ya? Yo les puse 1440, que como les decía es la fecha más aceptada. Sabemos que la creación no fue en el 1440 a.C., fue mucho más atrás, pero ¿quién puso por escrito eso? ¿O a quién se le atribuye la historia del Pentateuco, por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico? A Moisés. A Moisés, y Moisés es la referencia para poner esta fecha. Ya, pues. Entonces, pensemos en el Pentateuco. Primer libro, Génesis.
¿Ya? Y en Génesis, ¿qué relatos tenemos? Ya hablábamos de la caída. Pero después de la caída, a ver, tenemos que conocer estas historias porque para que vean que el conocerlas nos va impactando la estructura neotestamentaria. Po. Por ejemplo, después de la caída, me voy bien adelante, capítulo 6 o 7, el diluvio. ¿Y qué? Diluvio que los escritores neotestamentarios los van a citar, pues. Mismo Pedro va a ocupar como ejemplo de, de juicio, de justicia divina, la figura del diluvio. Pero pensemos en el arca. ¿El arca es figura de quién? Los que estén en esa arca estarán protegidos, estarán salvados y cuidados. El arca es figura de Cristo. Ya, si se fijan, eh, vámonos más adelante. Capítulo 11, Babel. Santo sea lo Babel. Ya, esta ciudad que va a aparecer. Miren, ya aparece Babel y en el Apocalipsis tenemos la Gran Babilonia. Nuevo Testamento puro, Apocalipsis. Ya tenemos que conocer Babel desde Génesis para entender qué se quiere decir por Babilonia en Apocalipsis, ¿no? Ahora pensemos en la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? El Señor les dijo, aquí les tengo una buena. A ver. Ahí voy a decir, ¿cuántos creemos? O lo voy a decir para creerme predicador ya así en este rato, para no quitarle ese tono. Pero, ¿cuántos de aquí creen en el Espíritu de Dios en su vida? Amén. Tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? El Señor en esta historia que les dijo, chiquillos, ustedes vayan y poblen la tierra. ¿Y estos qué le dijeron? No, nos quedamos aquí, estamos bien. Ah, ¿no quieren expandirse? ¿Qué voy a hacer yo con estos que no se quieren expandir? Les confundió el habla. Y a partir de que les confundió el habla, tuvieron que irse los que hablaban, los que se entendían, se fueron para un lado, los que se entendían en otra lengua se fueron para otro lado. El Señor los obligó a expandirse. ¿Qué pasó en Pentecostés? Hechos 2. Iglesia, ustedes me tienen que salir hasta el último de la tierra. Pero Señor, acuérdate que la otra vez, que ¿cómo lo obligaste a expandirte? Estoy parafraseando, ¿no? Lo obligaste a expandirte, pero confundiste el agua, el habla. Ah, ya, lenguas. Listo, pulento. Santo cielo. Aquí está el antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué lengua en Hechos 2? Aquí está, po. Génesis 11. 12. La historia de Abraham. Génesis 12. Miren, po. Que esto yo lo he contado antes en la estación, así que rápido. Rapidito, pues me quedan 10 minutitos. Eh, Dios llama a Abraham y ¿qué le hace una promesa? Tendrás una simiente que serán como las estrellas. ¿Y por qué, Señor? Porque tú hiciste eso que yo esperaba. Yo te hablé y creíste y te fuiste. Y todos los que actúen como tú, de escuchar, de oír y creer, serán parte de tu descendencia. Los que sigan tu ejemplo serán llamados hijos tuyos. Manolito, Mano Mónica, la Vale que han leído, Rodrigo Guzmán, el Joso, todos ustedes, somos todos imitadores del ejemplo de Abraham. Nosotros somos parte de esa promesa que se le dio a Abraham. Todos los que hagan como tú serán justificados por su fe, le dice el Señor. ¿Y gracias a quién usted tiene la fe? Gracias a Cristo. Por eso si se fijan en los evangelios, a Cristo una vez le dijeron, oye, ¿qué? Tú decís que conocí a Abraham y qué. Créanme que Abraham se alegraría de ver mi día, dijo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el que les va a cumplir la promesa. Yo voy a morir
y mediante mi evangelio, mis palabras, el mundo va a creer. Y todos van a poder seguir el ejemplo de Abraham. Yo soy uno de esos tantos que obró como Abraham. Yo todavía no le veo, pero le escuché y caminé, igual que todos ustedes. ¿Gracias a quién? A Cristo. Somos parte de esas arenas. Santos cielos. Ya, y así podemos seguir, pero para ir, estamos recién en el Génesis. Estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros. Terminamos el libro de Génesis con la historia de José. ¿Y quién es José? En la vida de José, ¿a quién están avisando? A Cristo. Primero, tiene que pasarla mal. No tenía culpa de nada. Sufrió lo que no tenía que sufrir, culpa que no tenía, y cuando sus hermanos se presentaron delante de él ya siendo el segundo en Egipto, él tuvo la oportunidad de vengarse por haber pasado todo lo que no le correspondió pasar por culpa de ustedes. Así que ahora me vengo, pero él ¿qué dice? No, miren, yo soy el segundo al lado de Faraón, así que vengan, yo les voy a ayudar. Aunque tengo todos los argumentos para hacerlo, para vengarme, no lo voy a hacer. Ahí está Cristo. Tuvo que morir por mí, por usted. ¿Qué culpa tenía él? Y pudiendo vengarse, decir, ¿por qué tengo yo la culpa? ¿Qué hace? No recibe. Ahí está él. Y así seguimos. Entonces, si se fijan, ya tenemos que conocer un poquito de esta historia que se da en el Pentateuco para poder entender el mundo neotestamentario. Segundo libro del Pentateuco, Éxodo. ¿Qué pasa con Éxodo? El Señor ahí empieza a cumplirle la promesa a Abraham que de él saldrá un pueblo, y aquí les da la ley que lo enmarca como pueblo. Y va un libertador llamado Moisés. Está buena igual. El otro día la estaba estudiando. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto antes de ir a liberar? 40 añitos. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel vagando por el desierto? ¿Y Cristo dónde anduvo antes de empezar su obra? En un desierto. 40 días, santo cielo. Todo va para allá. Todo lo camina Cristo. Santo cielo. Y así podemos seguir, ¿no? En el libro de Levítico, que es parte del Pentateuco, da la ley. Y la ley que decía que hay varios códices legales anteriores al judío, al hebreo. Pero ¿cuál era la característica del código legal hebreo? De las 613 mitzvot, mandamientos, preceptos de la ley mosaica hebrea, es que el pueblo tenía que ser santo. Porque ustedes me van a mostrar. Los demás tendrán sus leyes, las leyes que tienen sus dioses paganos, pero bueno, así muestran a su Dios. Ustedes tienen que mostrar que yo soy santo, así que mi ley es santa. El Señor ahí empezó a preparar un pueblo que tenía que ser santo para mostrarle cómo Él es santo. Palabra hebrea kadosh, hagios, en el griego distinto, diferente. Que actúa diferente. Cuando los demás mal por mal y ojo por ojo, aquí no. Y cuando formó este pueblo Israel, ¿a qué pueblo está apuntando el Señor? Al verdadero pueblo, porque ¿quién es el único que puede entregarle un pueblo santo y sin mancha? A Dios, que es el pueblo que Él quiere. Cristo. Solo los lavados por la sangre de Cristo son santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios formó un pueblo, pero para que vayan teniendo conciencia de que yo quiero un pueblo. Pero en la cruz se iba a gestar ese pueblo. Usted y yo.
santos a los ojos del Señor, porque Cristo nos hizo santos con su sangre preciosa. Entonces, ya creo que se entendió la idea, ¿no? Así que vámonos, después del Pentateuco, decir, y aquí ya nos vamos más rapidito, en estos 7 minutos que me quedan. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, luego vendrá la conquista de la Canaán por manos de Josué, ¿ya? Si se fijan aquí en el Pentateuco, ¿quién es el gran líder? Moisés. En la conquista de la Canaán, ¿quién es el gran líder? Josué. Se nos fue Moisés, ¿ya? Y Josué toma el mando. El periodo de los jueces. Aquí no hay líder. Y hay una frase bien popular. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí en el libro de los jueces, miren lo que ya está avisando el Señor. En la cruz, ¿qué pasó cuando el Señor dijo, entrego mi espíritu en tus manos? Dice que se rasgó el velo. ¿Y qué significa que se rasgó el velo? Que la presencia de Dios que estaba detrás de una cortina, ahora salió y se abrió para el mundo. ¿Y por qué digo? Porque los jueces, ¿qué pasaba? Venía el Espíritu de Dios sobre ellos para anunciar al pueblo, están en pecado y viene un juicio. Pero en eso que Dios hace un juicio, siempre se guarda un remanente. Y si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, ¿qué tiene que decir? Aunque cuesta decir este tipo de mensaje, pero hay que decirlo. Chiquillo, Cristo viene, Dios va a enjuiciar, pero le invitamos a ser parte del remanente, que el Señor se lo va a llevar por gracia, donde vamos a tener justificación de nuestros pecados. El día del Señor que los profetas tanto anuncian, ahí estamos, parte de este pueblo. Aquí venía el Espíritu del Señor sobre los distintos jueces, los Gedeones, los Gesté, etcétera. Pero estaba avisando que un día vendría el Espíritu y se quedaría para siempre, para que jueces hubiese siempre. ¿Quiénes son los jueces modernos? La iglesia, los santos cielos. Ya, sigamos, yo me detallo muchas cosas, me entusiasmo. Después de los jueces, nótese, liderados por un líder, Moisés, Josué, aquí aparecía uno de vez en cuando, Débora, por ejemplo, ahí está la Debbie. Y después el Señor empieza con el modelo profético, el último juez y primer profeta. ¿Y por qué el Señor empezó con profetas? Porque, aquí les tengo, porque iba a empezar ahora con otra forma de gobernar a este pueblo. Ya no era líder, ya no era Moisés, Josué, ni jueces, sino que iban a ser reyes. Junto con los profetas empieza la monarquía. Primer rey, Saúl, ¿y quién estaba ahí para darle jugo, como decimos nosotros? El profeta Samuel. Siempre que hay un rey, siempre hay un profeta que le advierte. La iglesia hoy día es voz profética de quienes mandan a la nación. Tiene que decirle, oye, váyase por acá, al alcalde, a cualquiera. Váyase por acá. El Señor así le dice. Ahí tenemos una nueva forma de gobierno. Saúl, después viene David, después viene Salomón. ¿Qué pasó cuando terminó el reinado de Salomón? Se dividió el reino. Con Saúl, con David y con Salomón, Israel fue siempre una pura nación, 12 tribus, pero aquí se separaron las 12 tribus. Fueron 10 al reino del norte, cada uno con su respectivo rey, y 2 al sur, Judá y Benjamín, también con sus respectivos reyes. Y ahí empezamos con lo que se llama monarquía dividida. 10 tribus de las 12 estuvieron en el reino del norte y el Señor les va a mandar profeta todo el rato. Y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, también con sus reyes, y el Señor siempre les va a mandar profetas. Y ahí empezamos con la historia. ¿Qué pasó en el año 722? Esto ya es para la otra sesión, así que lo voy a dejar como antecedente nomás.
caen las 10 tribus del norte. ¿Ya? ¿Caen en manos de quién? De los asirios. Anote ahí, el imperio asirio. Lo vamos a... Si hay unos malos en la historia, son los asirios. Son del terror, hermano. Eso sí que son del terror. Vamos a ver algunas técnicas de subyugación asiria. Después, en el 612, nótese, 110 años después cae Nínive. Usted dirá, ¿quién es Nínive? Es la capital de los asirios. Así que cae el reino de Asiria, cuando pongo aquí que es capital Nínive. En el 722 cae el reino del norte, las 10 tribus. ¿Saben cuál era la capital del reino del norte? Porque se quedó sin la capital, porque la capital quedó en el reino del sur. Samaria. De ahí empieza el atado de judíos y samaritanos que encontramos en el Nuevo Testamento. Luego cae el reino del norte, las 10 tribus de ahí, pero caen los asirios. Y adivinen en manos de quién quedan los asirios. De los babilonios. Y ahí entramos, y ahí está nuevamente Babilonia, santo cielo. Esta cuestión. Había un grupo contra Babilón, acuerdo, que cantaban reggae en la iglesia. ¿Ya? Y empieza la gobernación babilónica. Y adivinen qué pasó. Cuando los babilonios se empiezan a gobernar, le ganaron a los asirios, los babilonios conquistaron las 2 tribus del sur, las 2 que quedaban de estas 12, y se la llevaron deportada. En el año 605 se llevan deportados a un grupo de judíos. En esta primera deportación, adivinen quién se va, el profeta Daniel. Daniel va a profetizar desde Babilonia. Después se van a llevar un segundo grupo en el año 597, ahí se va Ezequiel, también profeta de la cautividad en Babilonia. Y por último, la tercera deportación, y aquí destruyen el templo, y Cabot, dice Jeremías, la gloria se fue, porque destruyeron la casa de Dios, la hicieron pebre. Y ahí ya tenemos la figura del templo, primer templo abajo. Después lo van a reconstruir y va a ser el templo que Cristo va a enseñar y qué sé yo. Y terminamos con esto. En el 539, adivine quién cae. Caen los babilonios. Y aparece otro, este igual es connotado, Ciro, rey persa. Y les dice, oye, ¿ustedes qué hacen aquí en Babilonia si son judíos? No, es que nos trajeron esclavos aquí 70 años de la cautividad babilónica. Ahí se escribió el Salmo, cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Sí, Salmo del cautiverio. ¿Y quién se los trajo para acá? Nabucodonosor. ¿Y de dónde son? Somos de allá, de la Palestina, de Judea, de esos lados. Ya devuélvanse. ¿Y cómo se vinieron? En 3 deportaciones. Bueno, váyanse 3 veces. Y se devolvió el primer retorno de manos de Zorobabel, luego segundo retorno en manos de Esdras y tercer retorno en manos de Nehemías. Y aquí adivinen, construyen el templo. Y aquí hay una profecía terrible pulenta, porque el templo judío, el primero que destruyeron los babilonios, era el templo Salomón, era así una cuestión extraordinaria, y el que estaban construyendo aquí cuando se devolvieron era como de Cholguán, así, fome. Y lloraban, pues decían, no, el templo que teníamos del terror, o sea, era mortal, y esta cuestión parece media agua. Y ahí aparece un profeta, o sea, hasta aquí hay puros profetas. ¿Qué dice el profeta Geo? Tranquilo, que la gloria postrera será mayor de la primera, porque ya no habitaré en templos hechos por mano de hombre, porque vendrá uno que los hará templo a ustedes. ¡Oh! No olvidemos el hilo conductor de nuestro ramo. ¿Ya? Ahora miren, yo les nombré los asirios, les nombré los babilonios y les nombré los persas. Y en las escrituras vamos a encontrar que el Señor dice, ¿ustedes creen que los babilonios, ustedes creen que se fueron cautivos por los babilonios? No, perdón, vámonos con los asirios, aquí en la caída del norte. ¿Ustedes creen que el rey asirio los conquistó porque es muy bacán? No. El rey de los asirios, Salmanasar, hace lo que yo le digo que haga. ¿Ustedes creen que cayeron los asirios y vinieron los babilonios
porque Nabucodonosor es muy bacán. ¿No escucharon a Jeremías que decía que se dio vuelta una olla? ¿Y hacia dónde apuntaba la olla cuando se dio vuelta? Hacia el norte, porque del norte vendrá Nabucodonosor. Mi siervo traduce la Biblia, pero cuando habla de siervo, mi esclavo. Nabucodonosor va a hacer lo que yo quiera. Y cuando Ciro los liberó del cautiverio, ¿creen que fue Ciro? Yo manejo esta cuestión. Y si se fijan ya en este tercer retorno, encontramos el último escrito del Antiguo Testamento, la profecía de Malaquías. Y el Señor ahí se nos calla por 400 años, por decirlo así. El último profeta en escribir en Malaquías, y de ahí nos saltamos ya cuando el Señor vuelve a hablar en voz profética, pero ya en el Nuevo Testamento, ¿con quién? Con Juan Bautista. El más grande de los profetas. ¿Y por qué será el más grande de los profetas Juan? Porque todos los profetas lo anunciaron, pero Juan, ¿qué hizo? Lo vio. Pero aquí tenemos 400 años de periodo intertestamentario, que se le llama 400 años de silencio. ¿Será de silencio? Una cosa es que no tengamos revelación escrita, pero el Señor siguió moviendo ahí, pues. ¿Qué pasó aquí? Vino Ciro y el Antiguo Testamento termina con los judíos bajo dominación persa, pero después vinieron los griegos. ¿Y qué? ¿Y de quién escribió Daniel cuando hablaba del leopardo con alas? ¿De quién escribía? ¿De qué imperio se refería Daniel cuando habló la estatua de Nabucodonosor que venía después de los persas? De los griegos que van a pasar aquí. Y si se fijan ya en el Nuevo Testamento, ¿bajo qué imperio estamos? Bajo el Imperio Romano. ¿Y dónde hubo el cambio de griegos a romanos? Aquí. Aquí también. Aquí no habían ni judíos ni fariseos, pero en el Nuevo Testamento ya encontramos judíos y fariseos. ¿Dónde se gestan todas esas cosas? Aquí, pues. Así que le vamos a echar una miradita en las futuras sesiones a este periodo intertestamentario. Toda esta historia que yo les conté, se las presento en términos de, y con esto ya terminamos, en términos de canon del Antiguo Testamento. Aquí tenemos la formación del pueblo y la travesía en el desierto, que es la historia que nos cuenta el Pentateuco, el libro de Génesis, Éxodo y Números, principalmente. Levítico detalla la ley de Moisés que se da entre los acontecimientos del Éxodo y del Números. Luego tenemos un periodo cuando conquistan la tierra prometida y se establecen. Esa historia la cuenta el libro de Josué y el libro de Jueces. Y en el tiempo del libro de los Jueces tenemos el libro de Ruth. Ahora, entre el periodo del libro de Números y Josué, tenemos el Deuteronomio, que es un resumen de todo esto, ¿no? Del Génesis, el Éxodo, Número y Levítico. Ya en el tiempo, yo les decía, dejaron de ser líderes y pasó a ser una monarquía. Tenemos el relato de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, que tiene de estas tres, ¿no? De Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Segunda Crónica tiene relatos paralelos a aquello. Luego dijimos, aquí durante este periodo de monarquía, obviamente está David ahí, Salomón, por ende tenemos los Salmos, los Proverbios, Cantares, Eclesiastés y el libro de Job, que la historia de Job se pone cronológicamente aquí en el periodo del Génesis, paralela a la historia de Abraham, pero parte de los libros poéticos por eso están en verde. Aquí, santo cielo, el libro de Segunda de Crónicas, al igual que Segunda de Reyes, ¿cómo terminan ambos libros? Cuando el pueblo cae en la cautividad babilónica, que estaría que duró 70 años. Aquí tenemos a los profetas antes de la cautividad: Jonás, Oseas, Amós, Isaías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías. Son los profetas que el Señor mandaba tanto para los reyes del norte como los reyes del sur. Por eso tenemos estos libros de reyes ahí. Ya en el periodo de la cautividad tenemos Ezequiel, Daniel, Jeremías y Lamentaciones. Son profetas de esos 70 años. Y ya del retorno, que nos cuenta el libro de Esdras, de Nehemías,
En la mitad de esta historia está el libro de Esther. Ya tenemos los profetas post-exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, que con este terminaba el Antiguo Testamento, y con ese ya pasaban los 400 años y teníamos la profecía de Juan Bautista y la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo. Me excedí 7 minutitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, miedo, sin sabor. Creo que es ¿qué vamos a hacer entonces la próxima sesión? Esta va a ser como la más larguita, la otra las tengo preparadas como para 30 minutos nomás. Pero esta era necesaria contextualizarse, pero para ver que toda esa historia el Señor la conducía hacia la cruz, nos lleva toda la historia hacia Cristo, su Evangelio, en toda esta historia que revisamos tanto en la línea de tiempo como con los libros del Antiguo Testamento, nos van llevando hacia la cruz de Cristo, y por eso es bueno que tengan clara toda esa historia, lean el Antiguo Testamento para poder entender de mejor manera el Nuevo, ¿ya? Yo le pondría un 200, un 100, un 7, no sé qué nota les ponen al que me responde esta pregunta. Esta línea de tiempo que vimos, este orden de los libros del Antiguo Testamento que vimos, ¿qué sería en términos de lo que Dios está realizando? Y lo dijimos al principio como introducción, para que quede bien clara la idea. A la one. Es como el Señor fue, como dijo Pablo, administrando los tiempos en Efesios 7. Y fue ahí desarrollando, él iba desarrollando algo que Pablo dijo que era un misterio, que fue obrando misteriosamente algo, iba avisando algo, iba administrando la historia, iba mostrando que iba a hacer algo, y cuando llegó ese algo que es Cristo, el Evangelio, la Iglesia, el misterio dejó de ser misterio, y ahora la Iglesia tiene que avisar. Así como Dios lo hizo una vez para su primera venida, lo está haciendo para su segunda venida. Así que vamos ya a las próximas sesiones, como les decía, de manera mucho más corta, disculpen lo que me extendí. Vamos a ver el mundo neotestamentario y revisando esta historia para entender mejor por lo que Cristo dijo. Solo como ejemplito, Cristo varias veces le preguntan, oye, ¿y tú estás fuera de la ley? No, po, ¿no viste que fue escrito? Ya, pues ahí hay que cachar. Entonces, todas esas cositas tienen que ver con eso. Cuando al Señor le preguntan, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Te acuerdas lo que dijo el profeta Daniel? Ya, pues. ¿Qué profetizó Daniel? Y ahí vamos, tenemos que ir conociendo esas cositas en su contexto. Eso, chiquillos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que siga el culto, que siga la Gospel Party. Voy a decirlo así.